tal, don Vicente del Bosque? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿eh? Pero muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, yo ya estoy un poco desentrenado de estas entrevistas, pero bueno, yo lo que me pidas. No, ahora Vicente del Bosque es entrevistador, porque en el diario El País charla con entrenadores o personajes del deporte una vez al mes. Sí, vamos a intentar en esas conversaciones sacar algo paralelo al fútbol, al deporte, lo que significa el deporte, en fin. Y yo creo que hay muy buenos ejemplos en España y uno de ellos fue la primera conversación con Toni Nadal, que es un hombre al que me cae muy bien y admiro, y creo que ha hecho un trabajo que ha sido un buen ejemplo para muchos. ¿Y con el que compartes formas de actuar, formas de proceder? Pues a lo mejor en algunos casos sí somos parecidos, pero yo creo que es una persona austera, discreta, que ha mirado por el bien de su hijo, de su sobrino principalmente, y que ha trasladado pues unas buenas prácticas de lo que se debe de hacer como entrenador, y seguramente que en otras pues discreparemos, porque el deporte o la vida tiene muchas visiones, ¿no? En el caso de Rafa es un deporte individual, pero que sabemos que alrededor de él necesita de un equipo, que necesita de estar y que le aporten a Rafa para que pueda trabajar y disputar sus partidos de la forma, y él lo toma casi como un equipo. Yo recuerdo, siempre pongo el ejemplo de Miguel Indurain, cuando subía a los puertos y decía, ¿no? Y siempre hablaba en plural, ese plural que es tan bonito de emplear cuando es una persona el que da los pedales, cuando es una persona la que juega los partidos de tenis individualmente, pero detrás tiene que un grupo de gente que le ayuda para ser cada día mejor. Sin embargo, el fútbol pues, es un deporte colectivo en el que tienes que dar herramientas para que ese funcionamiento tanto deportivo como personal pues tenga los mayores frutos, y tiene su dificultad porque no dejan de ser 23 jugadores o 25 de una plantilla de la que solo juegan 11, que 14 o 13 se quedan sin jugar, y eso siempre supone una gran preocupación para el entrenador, y no ya solo esos que juegan los 11, que tienes que intentar elegir a los mejores, porque y eso que ahora las competiciones te dan tanto margen a mover al equipo, las plantillas, porque tienen muchos partidos y son muy seguidos, y antes ya sabíamos cómo funcionaba y casi éramos un equipo reconocido y que casi todo el mundo se sabía de memoria los 11 que jugaban, pero que ahora ya hay una mezcla permanente de jugadores de un día a otro, de martes, de miércoles a domingo, y que eso siempre también pues, es una preocupación para el entrenador, claro. Rafa Nadal, decíamos, es un ejemplo. Vicente del Bosque también ha sido considerado como un ejemplo para el común de los mortales españoles, y no solo españoles. Vamos a ver, he intentado, porque creo que desde mi puesto como responsable del Real Madrid, cuando estuve en el club, como cuando he estado estos 8 años en la selección española, yo creo que debemos de representar y somos la voz de mucha gente, y que yo creo que debemos de ser comportamientos adecuados, no me cabe la menor duda, y que representamos a nuestro país dentro y fuera del terreno de juego, y eso es lo que me he esmerado por hacerlo. No ha sido ninguna pose, sino que creo en eso, creo que las buenas prácticas siempre son más reconocidas, la generosidad siempre es rentable. Más proclive a la zanahoria que al palo, siempre, es decir... Sí, a nosotros no nos ha dado mal resultado, desde luego, no nos ha dado mal resultado. Pero no olvidemos que cuando mucha gente dice, no, es que es muy permisivo, parece como que no es exigente. No, no es así. Yo creo que alguien que manda en un grupo tiene que ser absolutamente exigente, permanentemente. No hay una motivación temporal, sino son motivaciones maratonianas las que deben, y el entrenador debe ser un tío muy exigente, pero siempre yo creo que desde el respeto porque si tú pides respeto a tus jugadores, naturalmente tú también tienes que ser respetuoso con ellos. Vicente del Bosque es un hombre de cantera, de hecho ha trabajado en la cantera siempre, de hecho también ha sido un canterano del Real Madrid, llegando desde Salamanca en el tren con las recomendaciones familiares pertinentes, ¿no? Yo pensé que iba a ser siempre un entrenador formativo, yo no me preparé para el fútbol profesional, incluso
pues me alejaba de aquellos entrenadores que, pues en los, fíjate, 17 años que estuve en la cantera del club, pues iban viniendo, no sé cuántos llegarían en esos 17 años, pero conocía unos cuantos, muy buenos entrenadores, pero yo me alejaba de su vestuario, casi no aparecía por la zona del fútbol profesional, y eso que entonces estábamos en la Ciudad Deportiva de Real Madrid, que estábamos un poco hacinados, el fútbol profesional y el fútbol aficionado estábamos todos juntos, pero yo procuraba casi que no tener mucho contacto con el entrenador del primer equipo para que no pillara que hubiera una figura que quería aspirar al puesto de él, que es que no quería ser un entrenador formativo. Vicente del Bosque también recorría la España peninsular. No sé si a lo mejor se iba a Canarias también, a Gran Canaria, a ver futbolistas, o recibía los informes de los ojeadores del Real Madrid en Gran Canaria, pero sí que con el coche a ver jugadores, comer un bocadillo y regresar, ¿no? Sí, tenía un poco la cultura o lo que nos enseñó Molovny. Es que siempre Vicente del Bosque dice señor Molovny. Claro, porque era nuestro referente, era nuestro jefe, pero al mismo tiempo para mí ha sido mi referente personal en la parcela profesional. Tengo otro referente en el Real Madrid, que es don Santiago Bernabéu, con el que tuve todavía 10 años, desde yo llegué en el 68 hasta el 78 que él fallece, en víspera del Mundial de Argentina, pues tuve 10 años con él, y para mí fue un líder moral, y el señor Molovny fue un líder y referente para mí. Y él, cuando salía por ahí a ver partidos, que íbamos, pues yo creo que no paraba para no gastar dinero, para ser una persona austera, para que el club, yo creo que a las 9 y 10 de la noche todos los días apagaba la luz, apagaba él no, pero el electricista del turno de la Ciudad Deportiva apagaba a las 9 y 10 en punto los focos de la Ciudad Deportiva para que no se gastase mucho. Yo creo que era así. Y cuando se perdía un balón, teníamos que buscar el balón hasta que no lo encontrábamos, no parábamos. Y yo creo que era una cultura, no digo que esa austeridad en estos tiempos que corren casi está pasada de moda. ¿Qué recuerdas de Luis Molovny? Porque también es un referente en Gran Canaria. Bueno, es nacido en Tenerife, pero fue... Pues una persona íntegra, ejemplar en todos sus comportamientos, nada dada al lujo ni a la palabra, pero era muy formal, una persona de los que antiguamente decía qué formal es, y era un encanto de persona y siempre con un respeto hacia todo el mundo fantástico. Pues me recuerda lo de Luis Molovny y lo de Vicente del Bosque, ahora que bueno, pues hemos hecho un recorrido por lo que es el Departamento de Formación y Captación de la Unión Deportiva Las Palmas, que dirige Manuel Rodríguez Tonono, que ha trabajado mucho en cantera, en la configuración de fútbol en Andorra, y no sé cuántos partidos puede llegar a ver él y sus colaboradores en el fin de semana, desde alevines y benjamines hasta la segunda división B. Y además se llama Departamento de Formación y Captación. Bueno, tú sabes que ahora hay muchos eufemismos, pero que al final es lo mismo. Ahora se habla de transiciones, cuando toda la vida ha sido contraataques o inicio de juego. Pues, en fin, cosas que son habituales en el lenguaje nuestro, pero al final lo que era el señor Molovny era un hombre que pensaba que el mejor dinero gastado era el ir a ver jugadores. Eso era el mejor dinero gastado, invertido, vamos, en el club. Y en eso éramos... pues teníamos nuestra modesta red de gente por toda la península y por todas las islas, pero principalmente también él siempre tenía que dar el visto bueno de casi todos los fichajes. Hay una gran cantera en el archipiélago, en Gran Canaria concretamente. La cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, yo viendo los jugadores que hay por ahí, está llamada a derribar muchas puertas. Siempre lo ha sido. No es una excepción. Yo creo que, no sé si hablo de memoria, porque yo tampoco, pero me da la impresión de que los mejores años de la vida de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido cuando el cogollo de la plantilla de la Unión Deportiva ha sido canarios, criados en su propia cantera. No quiero remontarme a los años del señor Molovny cuando él era el entrenador, y posteriormente, recientemente, me parece que han sido el año del ascenso, del último ascenso a Primera División, prácticamente eran jugadores todos canarios. Que hay un cambio en el fútbol que le ha hecho daño a las canteras, y son los agentes y representantes que están presentes en los campos de fútbol con los niños pequeños, atacando en el intento de representar a ellos y a los padres.
Sí, ese mundo lo hemos conocido, lo he conocido y creo que hemos sido correctos con ellos, pero siempre andábamos un poco protegiendo, no protegiendo, sino educando a nuestros jugadores, a los jugadores que tenían que... Porque la mayoría no iba a llegar a ser futbolista, la mayoría. Y mira que nosotros los hemos tenido muy buenos, pero ser futbolista no es fácil y el educarlos para que ellos sepan que el fútbol a lo mejor no les va a hacer no va a ser su profesión, pero seguramente le va a hacer un bien para su formación personal, y en eso sí hemos sido muy cuidadosos. Y es verdad que hay, no sé, no quiero decirlo con mucho desprecio, pero que hay un submundo de intermediarios que a lo mejor pues que tienen que tener mucho cuidado y no podemos meter a todos en el mismo saco. Oye, los habrá excelentes, pero hay que tener mucho cuidado. Y además, yo creo que la evolución propia de la vida, pues nos hemos dado cuenta de que antes principalmente cogíamos de Madrid, nosotros cogíamos de Madrid, luego fuimos abarcando tal, y ahora ya es el mundo, ya es de África o de Oceanía o de América. Estamos viendo 2 jugadores del Madrid, me parece que han comprado por 50 millones de euros. Madre mía, es tremendo, tremendo, cuando son chicos en formación que todavía les queda un camino, y es una inversión con un gran riesgo, cuidado, que han vivido inversiones muy buenas, y lo pongo el caso del Madrid, que es casos de Asensio, casos de Ceballos, casos de el central, Varane también, muy joven, pero también el chico aragonés, Vallejo, que ha estado lesionado, el pobre, pero que han sido fichajes acertados, muy acertados, y han sido carillos, ya dentro de lo que es el contexto del fútbol español, pero entre 50 millones me cuesta pensar que no es una operación de mucho riesgo, de mucho riesgo. ¿Qué recomendación das a un director de formación y captación, a un departamento de formación y captación de un club? Bueno, ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe proceder? Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero hay cosas que son atemporales, son para toda la vida. Y ese señor que está al frente de una cantera debe de ser absolutamente ejemplar en todos los comportamientos, en todas las conductas. No ser tampoco muy cansino y venga y todo el día teniendo que... Pero sí en momentos concretos y permanentemente el estar... ser un buen ejemplo. No, yo digo que la mejor fuente de información es la observación directa. Claro. Yo creo que no hay, otro sistema mejor, con todos los adelantos y todo lo que y además que hay que andar con el mercado, que no hay otro que la visión. Que la visión, sí. La captación de jugadores es lo más importante, lo que pasa que hay que ser muy prudentes, porque sabemos cómo es la formación de los chavales, que te emocionas con algunos enseguida, los ves jugar y dices, estos van a ser unos fenómenos, pero que luego la formación te das cuenta de que algunos se van quedando en el camino y otros a lo mejor que tienen menos esperanzas cumplen los deseos, ¿verdad?, de llegar a ser profesionales. Sí. Yo siempre digo que hay un triángulo vital en cualquier equipo o en cualquier política de cantera, que es captar bien. Sí. Y para eso, como he dicho, hay que ver, y muchas veces al jugador en dinámicas de jugar contra una gran oposición en casa afuera, y verlo muchas veces, formar bien, que para mí es algo esencial, claro. Sobre todo no coartar la libertad del jugador, la creatividad, que hoy en día entiendo que en muchas facetas se condicionan demasiado al jugador, y luego promocionar, porque si no promociona no brilla absolutamente nada. Sí, son las tres. Otra de las claves, ¿no? Los 3 pasos que hay que dar, sí, señor. Yo en eso, entiendo que son los 3 pasos, salvo que alguien me diga que hay alguno otro más. No, está claro. Captar, formar y promover. Y los 3 importantísimos. Claro. Y yo siempre digo que a veces el mejor entrenador de la cantera es el del primer equipo. Porque el que promociona al jugador, si no promocionas no brillas. Por muy buen trabajo que tú hagas de captación, de formación, si no promocionas a ese elemento, pues no brilla lo anterior, ¿no? Y si además es que si miras históricamente en vuestra cantera, la Unión Deportiva Las Palmas ha sido un reflejo de lo que estás hablando. Cuando se ha promocionado bien y cuando se han subido jugadores y ha habido un grupo muy grande, un núcleo principal de jugadores de la Unión Deportiva, es cuando los mejores resultados han llegado. Sí, no cabe duda. Y yo creo que es esencial, porque un poco marca la esencia del propio club. Y yo,
entiendo que no solo en la Unión Deportiva Las Palmas, sino de cualquier club, cuando promocionas a un jugador de tu propia cantera, se irradia un ambiente diferente que cuando incluso firmas a cualquier otro jugador que llega del exterior, ¿no? Sí. Y en ese sentido, sí, nosotros abogamos por esa política de... ¿Cuántos años llevas en la cantera de la Unión Deportiva? Pues desde 2005, que ya son años. 13 años, 2005. Bueno, 13 años, está bien. Sí. Bueno, pues nada, me alegro de saludarte, que tengas un buen equipo a tu alrededor, que también es importante, todos los chavales que estén trabajando contigo, que eso también es vital. Un fuertísimo abrazo. Otro para ti. Ha sido un placer. Igualmente, adiós. A ver, partidos que recuerde Vicente del Bosque contra la Unión Deportiva Las Palmas. Muchos han sido. Y a mí siempre particularmente me gustó siempre ir a Las Palmas y sabía que teníamos siempre un rival difícil, muy difícil. Aquellos años fueron de una gran Unión Deportiva, pero si acaso me acuerdo, pues no sé, me parece que hubo una eliminatoria en semifinales de Copa que jugamos contra la Unión Deportiva Las Palmas y que habíamos perdido, no sé si 4-0 me parece allí, y vinimos aquí y ganamos y les eliminamos, dimos la vuelta al marcador, aquellas remontadas históricas y fue una de ellas, sí. ¿Ha cambiado mucho la vida de un entrenador y de un equipo técnico de los equipos? ¿Se acelera mucho el sistema, la tecnología? Muchísimo. No, pero aparte veo que antes éramos 4 o 5 el grupo técnico y ahora hay 15 en cada grupo técnico, el ayudante del ayudante, el no sé qué, no sé cuánto. En fin, mucha gente. Bien, es verdad que me imagino que las tomas de decisión pues son de 2 o 3 personas, porque si en fútbol le dejamos abierto a la opinión de todo el mundo, el entrenador está muerto. O sea, tiene que llevar 2 o 3 personas con las que tiene que debatir el día a día del equipo, y que haya discrepancias, que es muy bueno que en el grupo técnico haya discrepancia, que no pensemos siempre, si tú y yo estamos de primero y segundo y todos los días coincidimos en todas las cosas de fútbol, mal asunto. Había una frase por ahí muy didáctica que dice que cuando 2 entrenadores, los 2, primero y segundo, están siempre de acuerdo en todas las decisiones futbolísticas, es que no vale ninguno de los 2, y es verdad. Yo creo que tiene que haber discrepancia, pero una vez que tomamos una decisión, todos vamos con esa misma idea. ¿Ha cobrado más relevancia o más fuerza ahora, más nivel, la figura del entrenador ayudante, el segundo entrenador? Porque hay casos de entrenadores que se ven que casi parecen primeros en la zona técnica. Siempre lo ha tenido. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, Tony ha sido un excelente colaborador y era de los que ha propiciado ese buen ambiente que es tan necesario, esa buena convivencia dentro de un vestuario para que las cosas funcionen. Yo pongo muchas veces a los 2 médicos nuestros de la Federación, a Juan Cota y a Óscar Celada, que siguen los 2 en la Federación, que fueron para mí los artífices de que los grupos en la selección hayan funcionado siempre muy bien, porque han sido gente muy buena. Y toda la gente que estaba alrededor en la selección de medios, en fin, delegada, de viajes y tal, han sido gente muy buena para que ese grupo funcionara. ¿Se equivocó Vicente del Bosque al continuar en la selección después de conseguir el Mundial? Es decir, y seguir en Brasil y seguir en Francia. No. Vamos a ver, nosotros veníamos, no voy a hacer, las cosas ya han pasado y hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer. Quedamos campeones del mundo y seguimos porque nuestro trabajo era ese, y fuimos campeones de Europa otra vez luego en el 2012. ¿Y por qué vamos a dejarlo? Pero ¿por qué nos vamos a ir en el éxito? Si las cosas... Además que yo creo que eso es una mala cultura para la gente, para los jóvenes. Yo creo que tenemos que educar un poco en admitir la derrota. Y si nosotros, vamos a ver, nosotros en los 4 campeonatos que hemos disputado, los 4 hemos cumplido el mínimo deportivo. El mínimo deportivo era clasificarnos. Nos hemos clasificado para 2 mundiales, para 2 europeos, y hemos jugado 2 Copas Confederaciones, con lo cual hemos tenido de 7 veranos 6 ocupados. Y nosotros, ¿por qué nos teníamos que ir? Nosotros no cedimos ni nos subimos en un sitio que dijéramos, este se lo ha creído y este no. Estamos en la relación con ellos, era una normalidad absoluta, y mucha gente dice, no, es que no tomáis las decisiones justas. Óigame, ahora mismo de la selección española ha sido Iniesta,
se ha ido Silva y se ha ido Piqué, de motu propio. Me parece muy bien, pero los tres, bueno, por lo menos Silva y Piqué, están jugando en el máximo nivel, y cuando nosotros, ¿por qué vamos a quitar a los jugadores que trajimos a la selección? Estaban todos en el máximo nivel, ninguno estaba retirado, ninguno se había ido a ningún sitio y hemos hecho lo que queríamos que hubieran hecho casi cualquier persona que se hubiera quedado. ¿Se imagina? ¿Te imaginas a Silva en la Unión Deportiva Las Palmas retirándose? Sí, me lo imagino. Además, es que es un jugador que es muy bueno. Es que es de los jugadores muy buenos, de los héroes que hemos tenido nosotros y que ha sido fantástico. Por favor, es que todavía está jugando en el Manchester City a un gran nivel. No creo que será de los 4 o 5 mejores jugadores del Manchester. ¿A Vicente del Bosque le hubiera gustado estar a tiempo en el momento de contar con Valerón en la selección? Si hubiera estado Valerón en su época. Aquí hemos intentado traer a todos aquellos que creíamos que jugaban bien. Así tan sencillo. Y por tanto, Juan Carlos. Pero si hubiera sido en el momento, ¿verdad? Porque Juan Carlos pasa que ya tenía una edad. ¿Sabes qué pasa? El problema que hemos tenido nosotros ha sido de exceso. Nosotros hemos tenido, sobre todo centrocampistas, hemos tenido una barbaridad de jugadores cuando no era fácil congeniar a todos, a Xabi Alonso, a Sergio Busquets, a Silva, a Iniesta, a Cazorla, yo qué sé, teníamos un montón de jugadores ahí en el medio campo. Y a Fábregas, no me olvido de Fábregas, a Xavi Hernández. Bueno, es que teníamos más de lo que un equipo necesita de centrocampistas. Hubo un momento, en el culmen casi ha sido, que jugáramos con 6 centrocampistas, los 4 defensas, con 3 centrocampistas, que eran Xabi Alonso, Sergio Busquets y Xavi Hernández, y los 3 delanteros eran Iniesta, Silva y Fábregas. Con lo cual jugábamos prácticamente sin ningún delantero. Y yo creo que ha sido alcanzar los mejores momentos de fútbol de nuestra selección. Son de estos jugadores a los que el tiempo le ha impedido ser campeón del mundo. Claro. A Raúl González Blanco, el tiempo le ha impedido ser campeón del mundo. Claro, ¿no? claro. Bueno, también la fortuna de estar en esa situación, pero nosotros siempre nos hemos acordado mucho de Raúl por muchos motivos, porque además ha sido un chico que lo he conocido desde niño y que si quería que alguien le fuera bien en la vida era Raúl, porque se lo merece por todo, porque ha sido un ejemplo de comportamiento. Salir derrotado también curte y fortalece, ¿no? Pero Zidane en la cumbre, en la cúspide, dice: me voy, adiós. Bueno, es diferente modo de... Circunstancias personales. Yo si hubiera visto que Ángel, el presidente de entonces, Ángel María Villar, pues que no tenía confianza, que hubiera visto algún síntoma de que éramos queridos, pues desde luego nos hubiéramos ido. Pero yo creo que en ese momento, yo te digo, me pasa como los 17 años que he estado en la cantera del Madrid. ¿Tú crees que yo soy pedante? Pues yo me pensaba que era imprescindible en la cantera del Real Madrid. Y no, yo sabía que no era imprescindible. Pero sí era muy útil. Pero sabía que otros iban a venir, que lo iban a hacer muy bien, mejor que nosotros. Y en la selección nos sentimos imprescindibles, pero sabiendo que iba a venir otros que eran mejores que nosotros. Pero siempre yo creo que un buen profesional, un buen empleado, es aquel que se cree que es muy útil y se cree así imprescindible, aunque no lo son. Cuidado, no somos tan fatuos para pensar que lo somos. El otro día hubo un homenaje en la Federación Española de Fútbol a Luis Aragonés, con quien también estuvo muy generoso Vicente del Bosque al hacerle en los premios Príncipe, eran Príncipe de Asturias, ¿no? ¿No estuvo Vicente del Bosque en el homenaje? No, bueno, pero tampoco yo creo que debe estar ahí todos los días en todos los sitios. Yo creo que era una cosa íntima de la Federación con un seleccionador que ha sido extraordinario y nada más. Y yo creo que eso a mí me parece muy bonito, pero vamos, que yo no tengo por qué estar en todos los sitios. Yo he pasado mi época y intento, si es cierto que cuando me invitan a algunas cosas, pues les acompaño y nada más. No pasa. O sea que no le invitaron. No, bueno, pero yo creo que tampoco me tienen que estar invitando. Es que si no, yo creo que tampoco soy de mucha tontería y lo justo. Hay que ser cuidadoso con eso, no empalagar mucho.
¿Cómo hubiera actuado Vicente del Bosque en el caso de ser Julen Lopetegui cuando va a iniciar el Mundial? No lo sé. Es un asunto muy complicado, muy complicado. No sé. Yo nada más, si sirve de algo, yo creo que la selección española es algo incondicional y nada más, no te puedo decir mucho más. Yo creo que es una cosa absolutamente incondicional. Dirás, sí, pero ganan buen dinero. Hombre, pues seguramente en otro club en un club se ganaría 4 o 5 veces más de lo que ganas en la selección. Pero no es eso el motivo. Yo creo que el venir a la selección, y de hecho por los jugadores, yo creo que no hay nadie que no quiera venir a la selección, al contrario, están deseando ir, pero hay que venir de una manera incondicional. Y cuando digo incondicional es que puede ser titular o puede ser suplente, pero nada más. No, pero ese asunto es muy complicado y no quiero molestar a nadie. ¿Lopetegui o Luis Enrique? Ay, los dos, yo creo que los dos, no tengo ninguna preferencia por ninguno, creo que los dos son gente actualizada, gente que, como un buen entrenador español, que hay muchos y muy buenos y que están muy preparados, cada uno con su estilo, con su forma de llevar las cosas. Yo siempre digo, creo que un seleccionador tiene que pensar que está representando a tu país y hacerlo de la mejor manera posible. No digo cómo, yo no quiero ser tampoco ningún ejemplo, pero sí, yo creo que todos tenemos esa obligación de representar a tu país de la mejor manera posible. Eso es fundamental. Pues no se sabe, estamos todavía 9 jornadas de liga, ha sido una década prácticamente que Ronaldo y Messi han acaparado todo, porque es la década de ellos, y posiblemente, pues claro, en Madrid, posiblemente digo, pues también la haya perjudicado, claro. Es que han sido 2 jugadores que ha sido su década, igual que fue casi estos últimos años la década de Alemania, un poquito luego, y los 8 años nuestros de 2 Copas de Europa y el Mundial fue la época del fútbol español, y siendo campeones en esa época, que eran Ronaldo y Messi estaban en activo, que lo raro es que no fueran ellos, porque al final uno muy bueno como ellos hace campeones también a los equipos, sin embargo ellos no lo han conseguido. Sí, bueno, perdón, Ronaldo fue campeón de Europa, hay que ser justo, con la selección en Francia. Siempre desea el bien para todos los equipos, ¿no? Para todos los clubes, pero que Las Palmas es un equipo de primera, ¿no? Aunque esté en segunda circunstancialmente. Y que desearás verlo en primera división pronto. Miras la clasificación hoy, echa un vistazo a la clasificación de segunda división, y ves todos los equipos que dices, madre mía, qué necesidad tienen todos estos equipos que están aquí en la segunda, prácticamente todos, de ascender a primera división. Y si empiezas por abajo y ves al Córdoba, ves al Tenerife, y ya vas para arriba, ¿cuántos clubs de esos de segunda división son de primera división? Gente joven, este caso de mí, Tana tampoco es mayor, ¿no? Eso vienen de un grupo de eso que hablábamos hace poco de 2 años o 3 años atrás que ascendieron, y luego pues me parece que han fichado pues, jugadores expertos, acostumbrados a la categoría, acostumbrados, y que yo creo que es el objetivo de todos los clubes de segunda división, porque sabemos que cuando uno se viene de abajo, que está en primera división, y lo coges para un segundo, por mucho que sea en el Deportivo Las Palmas, por mucho que sea el Granada, el Gijón, siempre son refractarios a bajar de categoría, y entonces cuando bajan de categoría a lo mejor su rendimiento no es el ideal, pero sí hay jugadores de segunda división que son muy buenos y están muy cotizados para jugar en segunda. A lo mejor no son jugadores que piensan en ellos para jugar en primera, pero sí para jugar en segunda. Y ahí sí que tienen que ser muy hábiles los directores deportivos, los entrenadores, para coger ese tipo de jugador que sean eficaces para la segunda división. En segunda división tienes que tener un buen portero, un buen central, un mediocentro y un delantero que te marque goles, que te garantice más de 20 goles, ¿no? Como hemos visto. ¿Cuántos puede marcar Rubén Castro? Pues están en esa condición de acercarse a los máximos goleadores, claro. Y todos los equipos, yo creo que es cierto, van buscando ese, y es el más cotizado, el jugador que juega adelante. Yo creo que más que el portero, más que ningún otro de la plantilla, sí. ¿Ves más partidos de primera o de segunda división? Segunda y de primera, sí. Y de segunda, vamos. Buenos entrenadores en segunda, estamos viendo. Sí.
Bueno, yo creo que hay una mayoría de entrenadores que antiguamente incluso también venían a segunda división muchos entrenadores. Yo no soy contrario a que vengan de fuera, aquellos que sean buenos, ¿por qué no van a venir? Pero sí soy partidario del entrenador español, porque además yo creo que son muy buenos entrenadores, son más tácticos que ninguno, tienen buenos conocimientos. Yo creo que tienen todo, reúnen todas las condiciones. Hay muy poco fútbol en la Premier. Oye, en la Premier hay varios entrenadores españoles, está Emery y Guardiola. Pero Guardiola fue el año pasado campeón de la Premier, Emery fue campeón en la Liga francesa, Valverde fue en la Liga española. O sea, en las tres grandes ligas de Europa, tres entrenadores españoles. Y yo creo que están muy preparados, muy preparados. ¿Recuerdas el día de la presentación del libro de El Maestro, de Germán Débora, que estaban también los jugadores argentinos, estaban todos... Germán, León, Gilberto, Martín? Sí, un recuerdo para mí entrañable de todos ellos, claro. Y que venían de una selección canaria y que el señor Molón, que era el entrenador de ellos, los fue poco a poco. Y la verdad que hicieron una campaña, yo era todavía incipiente en el mundo profesional, cuando ellos se están jugando aquí la Liga contra el Madrid y contra el Barcelona, y que en un hecho casi histórico hubo un triunvirato en la selección española y uno de ellos era el señor Molomni con Artigas y Miguel Muñoz. ¿El jugador que has visto, jugador canario, que te haya sorprendido, que te haya gustado más? Jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, procedente, más que canario, gran canario también, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido el estilo de Germán, de Valerón, siempre han sido jugadores que los identificas enseguida con la escuela canaria, aunque yo creo que ya todo está un poco mezclado. Creo que ya cada día se ha perdido más ese jugador del norte, ese jugador del sur, ese jugador canario. Yo creo que se ha perdido y ya estamos todos en la misma... un fútbol más globalizado. Decía José Manuel León que el tiki-taka, que lo inventaron ellos, que ellos jugaban muy parecido también a la Brasil del 70, tocando la pelota, parece que tocándola con lentitud, y que luego empezaban a imprimir velocidad cuando llegaban a la línea de pasado el medio campo, que ellos ya habían inventado aquello que luego se puso de moda como lema. Es que en el fondo el fútbol va evolucionando y van saliendo mejores jugadores y va jugando más rápido y se va marcando más, en fin, pero que en la sustancia sabemos todos poco más o menos lo que queremos. Queremos llevar el control del juego, pero queremos tener profundidad. Hay las 3 P's que dicen, las 3 P's, presión, es posesión y es profundidad. Si no vale nada la posesión, si vale para llevar el control, pero no para ganar los partidos, si tienes que tener profundidad, claro. Y eso yo creo que es clave. Y estoy seguro que en aquella época es verdad que jugaban muy bien. Y luego cuando vino la época también ya de los argentinos, pues siguieron con esa mezcla de jugadores argentinos y jugadores canarios, que les resultó magnífica también. Siempre ha sido una gran escuela, desde luego. Sí. Pero ahora yo creo que todo el mundo, que han tomado conciencia de lo bueno que es tener equipos inferiores. Yo creo que ahora hay hasta dinero para sustentarlos, y yo creo que es bueno para cada club que haya jugadores de la cantera, no necesariamente que sean privilegiados y que suban, pero tampoco que se les ponga zancadillas. Quiero decir que las cosas porque todos salen en una cantera, en alguna cantera salen, ¿verdad? Y yo creo que hay que cuidarlas y aprovecharlas. ¿Se exige más al jugador de cantera que al jugador? Pues no lo sé, depende también muchas veces del entrenador, que se subyuga por los que vienen de fuera y se creen que son mucho mejores que los que tienes ahí en casa. Hay que tener cuidado con eso. ¿Hay que ser más valiente? No, pues es ser prácticos, o menos prudentes, sí. Yo creo que hay que, cuando ves a alguno que te gusta, hay que ponerle, nada más. Yo creo que eso han dado siempre buena solución. Nombres propios que no están ahora mismo en la Unión Deportiva Las Palmas, pero que yo sé que ha seguido mucho Vicente del Bosque. Por ejemplo, Vitolo. Vitolo es muy buen jugador, muy bueno. De hecho, oye, con nosotros estuvo viniendo y el Atlético lo ficha, paga un montón de dinero por él, ¿verdad?
Y yo creo que y unos cuantos partidos que ha jugado últimamente, en la época de Julen, me parece, ha jugado magníficamente bien. No sé si fue en Italia o en Inglaterra también, no sé. No lo tengo ahora exactamente, pero ha jugado maravilloso. Bueno, de hecho, con Julen, los 2 años que hemos estado, no se ha perdido ningún partido. Y Vitolo era uno de los hombres importantes de Julen, que luego por la lesión, alguna adversidad de estas, pero es un jugador valiosísimo. Jonathan Viera. Pues igual, con otro estilo de juego, pero acaparaba mucho el juego de la Unión Deportiva Las Palmas estos últimos años. Roque Mesa. Pues ese ideal de jugador que se complementaba muy bien con Vicente en el mediocampo, los dos yo creo que llevaron el éxito a la Unión Deportiva Las Palmas en ese ascenso, el último ascenso a Primera División. ¿Por qué se fijaba tanto en Vicente? ¿Le gustaba por algo? Sí, también era otro jugador que se desprendía bien, que era un hombre de área a área, muy completo. Yo creo que todavía tiene recorrido por delante. José. José es de los jugadores que, no sé, aparentemente un gran jugador con un potencial enorme y que todavía esperemos que lo saque adelante. No sé si no le conozco bien para opinar de él y yo creo que debemos de ser respetuosos con toda la gente, de su carácter, su forma de ser, pero es muy importante que el futbolista, no lo digo solo por José, sino por todos, sean jugadores de fútbol, en toda la extensión de la palabra. Y eso no significa que sean mojigatos ni que se dediquen, no pueden hacer otras cosas, claro que lo pueden hacer, pero que el que es jugador de fútbol tiene que pensar como un jugador de fútbol. ¿Al campo no va? ¿No vas? No he ido. Me agobia un poco. ¿Por qué? Porque además es que en casa veo todo y si no estoy a gusto en un partido pongo uno de la Premier y si no pongo uno de Segunda División y si no yo mi iPad y mi televisión cerca y me divierto mucho. Vicente del Bosque es un tipo muy familiar. Sí, intentamos, claro. Y yo creo que es lo mejor que puedes tener, vivir una familia ordenada y con mucho cariño. Porque durante los tiempos de futbolista no se disfruta prácticamente de la familia. O no se disfruta por lo menos los fines de semana. Yo nunca he estado despegado. Yo recuerdo ir muy joven al Madrid y no recuerdo ningún verano que no fuera a casa de mis padres a pasar las Navidades y el verano. Siempre lo he hecho. No he faltado ni un año a la cita y siempre he ido yo a Salamanca. Ha sido un placer, igualmente. Vicente del Bosque. Habría muchas horas para charlar, porque supongo que tiene muchos recuerdos, muchas anécdotas del mundo del fútbol, del pasado. Mucho del pasado. Me cuesta, pero bueno, hombre, no podemos... Nunca hemos hablado de una visita muy especial que hicimos un mes de abril, ¿verdad? A unas monjas de clausura, que no he visto una cosa igual porque no pararon de reírse. Aquellas 6 o 8 monjas que había, 11, que tenían bien repartido su trabajo diario y que me imagino que se dedicarían a la oración, pero a alguna le gustaba mucho el fútbol y le fuimos a llevar una camiseta, ¿verdad? Sor Lola. A Sor Lola, y luego estaba también Sor Azucena. Y cómo... La verdad que a mí me impresionó mucho. Porque es muy didáctico saber cuál es la vida de esas personas que están aislados, pero que están dentro del mundo. Claro que sí. Ellas estaban muy preocupadas, sobre todo Sor Lola, de la selección española y la aventura sudafricana. Sí. Y la verdad que estaban en Toro, hay que decirlo, en un convento y a mí me fue una visita de las muchas que he tenido durante este periodo, pero una de las más singulares. Bueno, muchas gracias, Vicente del Bosque, y gracias al fútbol, ¿verdad?, por estar ahí en nuestras vidas, ¿no? Claro que porque sí. El fútbol, a algunos particularmente, o en cierto modo, a Vicente del Bosque le ha dado mucho, ¿no? Y Vicente del Bosque al fútbol. Sí, pero vamos, no ha sido mucho sacrificio, lo he hecho todo y lo sigo haciendo con mucho gusto. Muy bien. Gracias.